En las colinas rurales del oeste de Pensilvania, existe una colección de reliquias eclesiásticas que ningún historiador puede rastrear con precisión. A lo largo de 17 congregaciones diferentes, desde Filadelfia hasta los asentamientos fronterizos, pequeños fragmentos de hueso y carne preservada reposan dentro de relicarios ornamentados, con orígenes ocultos por el paso del tiempo y por un engaño deliberado. Entre 1745 y 1792, más de 73 personas desaparecieron de estas comunidades, hombres y mujeres devotos y, lo más inquietante, niños huérfanos, para luego ser declarados santos por líderes religiosos locales. Lo que casi nadie sabe es que un registro sellado en la Sociedad Histórica de Filadelfia contiene los testimonios de 3 testigos que descubrieron la verdad, el taller de la familia Whitmore, donde cuerpos humanos fueron procesados para convertirlos en reliquias sagradas durante casi 5 décadas. El manuscrito ha permanecido sellado durante siglos, a petición de las iglesias implicadas. Pero, mediante una investigación cuidadosa, he sacado a la luz la verdad aterradora que el estamento religioso ha intentado desesperadamente mantener oculta. Antes de continuar con la historia del macabro negocio de la familia Whitmore, pulsa el botón de suscribirte si eres lo bastante valiente como para escuchar horrores históricos que pocos canales se atreven a revelar. Dime en los comentarios desde qué estado estás escuchando. Tal vez tu iglesia local guarde secretos que jamás imaginaste. Ahora, profundicemos en este inquietante capítulo de la historia religiosa estadounidense. El verdadero horror de lo que ocurrió en esos bosques de Pensilvania va mucho más allá de lo que la mayoría de los historiadores está dispuesta a reconocer, y afecta a comunidades cuyos descendientes siguen adorando en esas mismas iglesias hasta el día de hoy. La colonia de Pensilvania, a mediados del siglo XVIII, funcionaba como un refugio religioso único. Mientras los cuáqueros dominaban Filadelfia y los condados aledaños con sus sencillas casas de reunión y su énfasis en la luz interior, los territorios occidentales reunían una mezcla de denominaciones protestantes, presbiterianas, luteranas y sectas cristianas más pequeñas, cada una levantando modestas iglesias de madera a medida que avanzaban hacia tierras fronterizas arrebatadas a los pueblos nativos. La familia Whitmore llegó desde Inglaterra en 1742 y se estableció en el condado de Chester, a unas 30 millas al oeste de Filadelfia, donde las colinas ondulantes daban paso a bosques densos y granjas dispersas. Nathaniel Whitmore, un hombre de rostro severo, ojos grises penetrantes y una barba recortada que enmarcaba una mandíbula angulosa, se presentó como un artesano experto en objetos religiosos, cálices, platos de comunión y cubiertas de Biblia ornamentadas que pronto ganaron el favor de las congregaciones más adineradas. Su taller, una estructura de madera de 2 plantas ubicada en 12 acres de terreno boscoso, tenía grandes ventanales que inundaban la planta principal de luz natural. Allí recibía a ministros y ancianos de la iglesia que encargaban su trabajo, cada vez más solicitado. Su esposa, Elizabeth, una mujer delgada de manos delicadas y una inquietante capacidad para mantener una expresión serena sin importar las circunstancias, administraba el hogar y a sus 4 hijos con una precisión que los vecinos consideraban admirable, aunque algo fría. Los Whitmore asistían los domingos a los servicios en Harmony Meeting House, una modesta reunión cuáquera, donde se sentaban en silencio durante el culto y, de vez en cuando, ofrecían testimonios medidos que impresionaban a la congregación por su aparente profundidad espiritual. Su hijo mayor, Thomas, ayudaba a su padre en el taller, mientras que las hijas, Mary y Sarah, colaboraban con su madre en las tareas domésticas. El menor, William, un niño frágil con una intensidad inquietante en la mirada, pasaba con frecuencia horas a solas en el bosque, regresando con plantas y pequeños especímenes animales que preservaba meticulosamente en su habitación, una afición que sus padres fomentaban como un interés científico. En aquellos años, el condado de Chester afrontaba los retos típicos de la vida colonial, inviernos duros, fracasos ocasionales de cosechas y la tensión constante de la existencia en la frontera. Sin embargo, también era una época de fervor religioso y crecimiento económico. El gran despertar había barrido las colonias en las décadas de 1730 y 1740,
dejando tras de sí una conciencia espiritual intensificada y una competencia entre denominaciones por almas y prestigio. Las iglesias buscaban distinguirse no solo por la doctrina, sino también por la calidad de sus edificios y de sus objetos religiosos. Los Whitmore parecían perfectamente posicionados para servir a ese mercado. La artesanía de Nathaniel lo colocaba por encima de los competidores locales y, para 1745, su taller ya se había ampliado para incluir a 2 aprendices, Jacob Miller, el hijo huérfano de inmigrantes alemanes, y Peter Collins, un joven callado de una familia pobre de Filadelfia. La familia vivía con comodidad, aunque sin ostentación, y se ganó una reputación de laboriosidad y piedad que funcionaba como una máscara eficaz para lo que ocurría tras las puertas cerradas del taller después del anochecer. Fue a finales del otoño de 1745 cuando Mary Collins, una devota cuáquera conocida por su labor de sanación entre los pobres, desapareció mientras volvía a casa tras visitar a una familia enferma en las afueras del condado. Su desaparición causó una breve inquietud, pero, como ocurría a menudo en tiempos coloniales, terminó atribuyéndose a un ataque indígena o a un encuentro con un animal salvaje. Lo que nadie sabía entonces era que Mary Collins marcaba el inicio de una empresa horripilante que continuaría sin ser detectada durante casi medio siglo. El 17 de noviembre de 1745, cuando una tormenta temprana de invierno descendió sobre el condado de Chester, Mary Collins emprendió su último trayecto por el camino lleno de roderas que pasaba junto a la propiedad de los Whitmore. El cielo se había oscurecido antes de tiempo, con nubes pesadas prometiendo nieve, mientras el viento arrastraba hojas quebradizas sobre el suelo helado. Mary, una viuda de 43 años, de cabello con vetas grises y manos curtidas por décadas de trabajo caritativo, se ajustó más el manto de lana y apuró el paso al pasar frente a la luz de un farol que brillaba desde el taller de los Whitmore. Según la confesión de Thomas Wedmore, escrita años después desde su lecho de muerte y hallada oculta en el muro de una celda de prisión en Filadelfia, su padre había estado observando a Mary Collins durante semanas. Padre dijo que su reputación de santidad la haría perfecta, escribió Thomas con una caligrafía temblorosa. Nos dijo que Dios le había revelado un gran propósito, una forma de llevar verdadera santidad a las colonias mediante vasos sagrados. Cuando Mary pasó por la propiedad, Nathaniel salió de entre los árboles con el farol en la mano, pidiendo ayuda. Su voz, teñida de una desesperación ensayada, explicó que su hijo William se había internado en el bosque y no había regresado. Mary, conocida por su bondad, no dudó en ofrecer ayuda pese a la tormenta que se acercaba. Siguió a Nathaniel más adentro de la propiedad, alejándose del camino y dirigiéndose a un pequeño claro donde se encontraba la entrada trasera del taller, parcialmente oculta por un grupo de pinos. Observé desde la ventana cómo padre la conducía adentro, continuaba la confesión de Thomas. Madre había preparado la habitación del fondo, con lonas cubriendo el suelo. Aún no entendía lo que pretendían. Yo tenía 16 años y creía que, cuando hablaban de crear reliquias sagradas, se referían a fabricar representaciones, no. En este punto la escritura se volvió ilegible, como si la mano del autor hubiera temblado con demasiada violencia para formar letras coherentes. Lo que ocurrió en aquella habitación del fondo quedó, por fortuna, sin detallar en el relato de Thomas, pero las consecuencias se describieron con una precisión perturbadora. El cuerpo de Mary Collins fue procesado metódicamente durante los 3 días siguientes. Nathaniel, que había estudiado técnicas de preservación en textos médicos traídos de Inglaterra, enseñó a su hijo mayor cómo tratar tejido humano con una mezcla de sal, hierbas y otras sustancias para evitar la descomposición. Elizabeth Whitmore cosió pequeñas bolsas de distintos tamaños con terciopelo negro, cada una bordada con símbolos religiosos dorados. Padre dijo que estábamos haciendo la obra de Dios, escribió Thomas. Dijo que las iglesias protestantes de América carecían de las reliquias sagradas que daban poder a la Iglesia católica, y que nosotros proporcionaríamos lo necesario para elevar el verdadero culto en las colonias. Entonces le creí, escribió Thomas. Que Dios me perdone. Le creí.
2 semanas después de la desaparición de Mary Collins, Nathaniel Wedmore viajó a Filadelfia llevando varias cajas de madera ornamentadas, hechas por él mismo. Regresó con más encargos que nunca y con una considerable suma de dinero. En la siguiente reunión cuáquera, habló con emoción sobre la pérdida de su querida amiga Mary y sugirió celebrar un servicio conmemorativo especial. Durante ese acto, entregó a la casa de reunión una caja de altar exquisitamente elaborada, explicando que la había hecho en honor a Mary. Lo que la congregación no sabía era que, sellado dentro de un compartimento oculto de esa caja, había un pequeño fragmento de la propia Mary Collins, el primero de lo que se convertiría en cientos de reliquias sagradas distribuidas por las colonias en las décadas siguientes. El invierno de 1745 dio paso a la primavera y, con el deshielo, llegaron rumores desde Filadelfia, susurros de curaciones milagrosas atribuidas a una reliquia sagrada en una pequeña iglesia episcopal de la ciudad. El rector afirmaba que un fragmento de hueso de un santo desconocido del siglo XVIII había curado a 3 feligreses de sus dolencias. Ese hueso, decía, había sido obtenido de un comerciante europeo a través de un artesano local. Ese artesano era Nathaniel Wedmore. Para 1750, el negocio de la familia Whitmore se había expandido de manera considerable. Su taller se había duplicado en tamaño y ahora empleaba a 5 aprendices que fabricaban los productos visibles, las cajas ornamentadas, los cálices y los objetos religiosos que servían como fachada pública de la familia. A ninguno de esos jóvenes se le permitía acceder a las salas del sótano bajo el taller, donde se realizaba el verdadero trabajo de los Whitmore. La familia también había construido una nueva casa, una sólida estructura de 2 plantas, de piedra y madera, que daba testimonio de su creciente riqueza. La desaparición de Mary Collins hacía tiempo que se había desvanecido de la memoria local, reemplazada por informes ocasionales de otras personas desaparecidas, un predicador visitante aquí, una anciana devota allá, por lo general individuos sin fuertes vínculos familiares, cuyas ausencias podían explicarse por los peligros del viaje colonial o por los siempre convenientes problemas con los indios en la frontera. Lo que cambió en este periodo fue el método de los Whitmore para elegir a sus víctimas. Madre desarrolló lo que ella llamaba el discernimiento, escribió Sarah Wedmore en un diario hallado en 1823 durante la demolición de la casa abandonada de la familia. Podía identificar a quienes, por su cuerpo, producirían las reliquias más poderosas. Sarah afirmaba que Dios le hablaba, revelándole que almas estaban destinadas a la santidad tras la muerte. Esta escalofriante racionalización permitió que la familia viera sus actos no como asesinato, sino como un llamado divino. Solo estaban ayudando a esas personas elegidas a cumplir su propósito celestial antes de lo que la naturaleza tenía previsto. Los Whitmore también perfeccionaron su manera de crear y distribuir las reliquias. Nathaniel estableció conexiones con líderes eclesiásticos en toda Pensilvania, Nueva Jersey y hasta el sur de Virginia. Estas relaciones se cultivaron cuidadosamente mediante donaciones, una artesanía excepcional y el intercambio estratégico de información confidencial sobre supuestos artefactos religiosos europeos disponibles gracias a sus contactos en el extranjero. Padre les dijo que la Iglesia Católica en Europa había acaparado poder sagrado durante siglos, explicaba la confesión de Thomas. Convenció a estos ministros protestantes de que adquirir reliquias en silencio, con discreción, daría el mismo poder a sus congregaciones sin abrazar la doctrina católica. Sus argumentos fueron especialmente eficaces con líderes religiosos ambiciosos que buscaban aumentar sus fieles. La operación de la familia se amplió para incluir una red de colaboradores, en su mayoría involuntarios, que informaban sobre los milagros ocurridos en iglesias que poseían reliquias proporcionadas por los Whitmore. Esos relatos luego se compartían con otros compradores potenciales, generando una demanda que alcanzaba precios cada vez más altos. Nathaniel instruyó a los líderes eclesiásticos para que mantuvieran en secreto la existencia de las reliquias ante la congregación general, presentándolas como una confianza sagrada conocida solo por los ancianos de la iglesia, una estrategia que reducía la exposición y, al mismo tiempo, aumentaba el valor percibido de esos objetos.
Lo que ninguno de sus clientes sabía era que las antiguas reliquias de santos europeos que compraban a tan alto precio se fabricaban en el sótano de los Whitmore, a partir de los cuerpos de sus propios vecinos y compatriotas. En la primavera de 1753, un médico de Lancaster llamado Dr. Samuel Wenders empezó a hacer preguntas incómodas tras examinar una reliquia sanadora a petición de un paciente que afirmaba haberse curado al tocarla. Su inspección minuciosa reveló que el tejido preservado no podía ser tan antiguo como se aseguraba y que los métodos de conservación parecían incompatibles con las técnicas europeas. Antes de poder profundizar en su investigación, el Dr. Winters desapareció mientras viajaba entre Lancaster y Filadelfia. Nunca se encontró su cuerpo, pero al mes siguiente apareció en una iglesia presbiteriana de Nueva York un pequeño estuche de madera que contenía lo que se afirmaba era el hueso de un dedo de un sanador del siglo XII. Pasaron los años y el patrón continuó. Los hijos de los Whitmore se incorporaron al negocio familiar con distintos grados de entusiasmo. Thomas, el mayor, se convirtió en el principal asistente de su padre, mientras que William, el menor y el más inquietante de los hermanos, desarrolló un talento particular para el proceso de preservación, experimentando con técnicas que permitían crear reliquias más convincentes. Las hijas, Mary y Sarah, administraban los aspectos financieros y la correspondencia, manteniendo la fachada respetable de la familia mientras blanqueaban las considerables ganancias mediante negocios legítimos. Las colonias americanas avanzaban hacia la revolución y, con la agitación política, surgieron nuevas oportunidades para los Whitmore. La interrupción del comercio con Inglaterra creó una escasez de artículos religiosos, posicionando su taller como una de las pocas fuentes confiables para las iglesias de todas las colonias. La familia procuró demostrar un patriotismo apropiado sin identificarse demasiado con ningún bando, una neutralidad que les permitió seguir comerciando sin importar qué facción controlara su territorio en cada momento. A medida que la Guerra de Independencia se acercaba a su conclusión, comenzó un nuevo capítulo perturbador en el negocio de la familia Whitmore, uno que finalmente conduciría a su caída. Era el año 1781 y, mientras las colonias celebraban su independencia inminente, los Whitmore identificaron un mercado nuevo y especialmente rentable para sus productos espantosos. El final de la Guerra de Independencia trajo cambios importantes al panorama religioso de los recién formados Estados Unidos. Las iglesias dañadas durante el conflicto requerían reconstrucción y un avivamiento espiritual se extendió por comunidades que buscaban sentido tras años de derramamiento de sangre. Ese entorno generó una demanda sin precedentes de artefactos religiosos, y los Whitmore vieron la oportunidad de ampliar su empresa macabra. En febrero de 1782, el primer niño huérfano desapareció de un asilo administrado por la iglesia en Filadelfia. Joseph Miller, de 10 años, había quedado bajo el cuidado de la iglesia episcopal tras perder a sus padres por viruela el invierno anterior. De baja estatura para su edad, con ojos solemnes y fama de piedad inusual, Joseph solía guiar a otros niños en oración y era apreciado por el clero que supervisaba el asilo. Su desaparición fue registrada, investigada brevemente y, al final, atribuida a una fuga, algo común en ese tipo de instituciones. 3 meses después, la iglesia de St. Michael, en el este de Pensilvania, reportó una serie de sucesos milagrosos en torno a una reliquia recién adquirida, supuestamente el corazón preservado de un mártir infantil de la iglesia primitiva. Los feligreses aseguraban que las oraciones ofrecidas ante esa reliquia obtenían respuestas extraordinarias, especialmente en asuntos relacionados con enfermedades infantiles. La asistencia a la iglesia se disparó y las donaciones aumentaron de forma notable. La noticia de esos milagros se extendió, creando demanda en otras iglesias por reliquias igual de poderosas. William propuso a los niños, reveló el diario de Sarah Wedmore en un pasaje escrito con mano temblorosa, con la tinta manchada como si fuera por lágrimas. Dijo que su inocencia los convertía en vasos más poderosos para la obra divina. Padre dudó al principio, pero el potencial de ganancias lo convenció. Dios me ayude. Sabía que estaba mal. Y aún así, no dije nada.
Lo que vino después fue, quizá, la fase más perturbadora de la operación de los Whitmore. Entre 1782 y 1785, al menos 16 niños, todos huérfanos o de familias miserables, desaparecieron de comunidades ubicadas a un día de viaje de la propiedad Whitmore. Cada desaparición generaba una agitación breve antes de atribuirse a los sospechosos habituales, peligros del bosque, traficantes de niños rumbo a ciudades lejanas o, simplemente, las duras realidades de la vida para menores desprotegidos en la joven república. Durante ese mismo periodo, el mercado de reliquias de santos niños prosperó entre ciertas iglesias. Estos objetos alcanzaban precios 5 veces mayores que los de reliquias de adultos, justificados por su supuesta potencia espiritual y rareza. Los Whitmore se hicieron más ricos que nunca, invirtiendo su dinero manchado de sangre en tierras, negocios y conexiones políticas que los protegían aún más de toda sospecha. Sin embargo, el aumento de escala de su operación exigió más manos, obligando a la familia a iniciar parcialmente a 2 aprendices de confianza en sus secretos. Uno de esos hombres, Daniel Foster, más tarde se convertiría en pieza clave de la caída de la familia. En el otoño de 1785, un ministro cuáquero llamado Elijah Thompson fue designado por la reunión anual de Filadelfia para investigar preocupaciones sobre prácticas religiosas irregulares en comunidades apartadas. Thompson, un hombre metódico, con formación en derecho antes de convertirse a la Sociedad de los Amigos, se había ganado fama por desenredar disputas eclesiásticas complejas con diplomacia y principios inquebrantables. Se me encargó examinar los informes inquietantes sobre prácticas de tipo católico, que incluían reliquias y veneración de santos, y que se habían infiltrado incluso en nuestras sencillas reuniones cuáqueras, escribió Thompson en su diario, hoy preservado en la colección sellada de la Sociedad Histórica de Pensilvania. Esa clase de idolatría va en contra de nuestra creencia en la comunión directa con lo divino. Sin embargo, varias casas de reunión habían adquirido objetos especiales que, según se decía, intensificaban las experiencias espirituales. La investigación de Thompson comenzó en Filadelfia, donde advirtió un patrón curioso: muchas de las reliquias se habían obtenido mediante intermediarios que, al final, conducían a Nathaniel Whitmore o a sus asociados. El ministro también observó que la procedencia de esos objetos, aunque presentada con gran detalle, carecía de vínculos históricos verificables. En diciembre de 1785, Thompson viajó al condado de Chester para reunirse directamente con Nathaniel Whitmore. En su diario describe el encuentro. Whitmore me recibió con amabilidad en su casa bien arreglada, ofreciéndome refrigerios y una conversación que mostraba un notable conocimiento de asuntos teológicos. Cuando pregunté por los artefactos religiosos que producía su taller, me condujo a su sala de trabajo pública, donde los aprendices elaboraban hermosos utensilios de comunión y objetos decorativos para las iglesias. Habló largamente de sus conexiones con proveedores europeos de reliquias antiguas, presentando documentación que, aunque impresionante a la vista, contenía inconsistencias que mi formación jurídica no podía pasar por alto. Thompson se marchó de la reunión inquieto, pero sin pruebas concretas de irregularidades. Siguió con su investigación, entrevistando a líderes religiosos que habían comprado reliquias a los Whitmore y registrando los milagros que se les atribuían. Surgió un patrón inquietante. Los milagros más impactantes solían involucrar testigos que tenían alguna relación, aunque fuera tenue, con la familia Whitmore o con sus asociados. Empecé a sospechar un plan deliberado para fabricar no solo las reliquias, sino también los milagros que se les atribuían, escribió Thompson. Ciertas personas aparecían una y otra vez en distintas comunidades, declarando sucesos prodigiosos antes de marcharse. Al seguirles la pista, sus desplazamientos formaban una red cuyo centro era la propiedad de los Whitmore. A medida que la investigación de Thompson se intensificaba, comenzaron a acosar los sucesos extraños. Objetos desaparecían de sus alojamientos. La correspondencia no llegaba a sus destinatarios. Y, lo más inquietante, las pruebas que había reunido,
apuntes, testimonios de testigos y documentación de inconsistencias, desaparecieron de su baúl cerrado con llave mientras dormía en una posada al borde del camino. En febrero de 1786, Thompson regresó a Filadelfia para presentar sus conclusiones al comité de la reunión anual que había encargado la investigación. La noche anterior a su exposición, asistió a una cena en la casa de un respetado anciano cuáquero. Durante la comida, Thompson cayó gravemente enfermo. Los médicos diagnosticaron envenenamiento, aunque no se pudo identificar el origen. Sobrevivió, pero permaneció debilitado durante meses, lo que obligó a una pausa temporal en su investigación. Durante la convalecencia de Thompson, apareció un nuevo personaje en el relato, alguien que terminaría ayudando a revelar el verdadero horror del negocio de la familia Whitmore. Daniel Foster, el aprendiz que había sido iniciado parcialmente en los secretos de la familia, empezó a sufrir lo que describía como ataques insoportables de conciencia. Tras presenciar el procesamiento del cuerpo de un niño, según se informó, el de una huérfana de 12 años procedente de un hogar infantil metodista, Foster huyó del complejo de los Whitmore en plena noche, llevándose un diario en el que había registrado en secreto fechas, nombres y detalles de las actividades familiares. Foster se dirigió a Filadelfia y, después de semanas reuniendo valor, se presentó ante Elijah Thompson para ofrecer su testimonio. El ministro cuáquero, aún recuperándose del envenenamiento, escuchó con horror el relato de Foster. El joven temblaba violentamente mientras hablaba, dejó anotado Thompson. Describió una cámara subterránea bajo el taller de los Whitmore, donde los cuerpos colgaban de ganchos como animales en una carnicería, con los fluidos drenando hacia recipientes de recolección. Habló de herramientas especializadas para extraer hueso, músculo y órganos con el mínimo daño, y de técnicas de preservación que incluían sal, alcohol y hierbas, capaces de mantener el tejido humano con una apariencia viva durante meses, o incluso años. Lo más perturbador fue la manera en que Foster describió la actitud de la familia durante esas prácticas, tranquilos, metódicos, incluso reverentes, como si realizaran ritos sagrados en lugar de profanar restos humanos. Contó que Nathaniel y Elizabeth Whitmore guiaban oraciones con regularidad antes y después de cada sesión, dando gracias a Dios por escoger esos vasos para su propósito divino y pidiendo bendición para quienes recibirían los dones sagrados creados a partir de los cuerpos. Con el testimonio y el diario de Foster en sus manos, Thompson se preparó para actuar. Sin embargo, antes de que pudiera presentar esa evidencia ante las autoridades, un incendio devastador destruyó su residencia en Filadelfia y consumió toda la documentación de Foster. El propio aprendiz desapareció al día siguiente. Su destino no se conoció hasta que, 3 semanas más tarde, se hallaron en el río Delaware restos parciales identificados por unas hebillas de botas únicas. Sin rendirse, Thompson prosiguió su investigación con aún mayor cautela. Dejó de conservar registros escritos y compartía información únicamente con sus colaboradores más confiables. Desarrolló un sistema complejo de mensajes codificados y múltiples informantes, reconstruyendo poco a poco su caso contra la familia Whitmore. Para finales de 1786, Thompson había vinculado al menos 27 desapariciones a la operación de los Whitmore e identificado 9 iglesias que, sin saberlo, albergaban restos humanos disfrazados de reliquias sagradas. Lo que aún le faltaba era una prueba física que convenciera a autoridades escépticas de actuar contra una familia que, para entonces, había cultivado conexiones poderosas en toda la sociedad de Pensilvania. La oportunidad de conseguir esa evidencia llegó de una fuente inesperada, la propia Sarah Whitmore. El invierno de 1787 trajo nevadas inusualmente intensas a Pensilvania, aislando el complejo de los Whitmore durante semanas. En ese periodo de encierro forzado, las grietas dentro de la familia se profundizaron. Sarah Whitmore, que llevaba años escribiendo su diario en secreto, empezó a derrumbarse bajo el peso psicológico de su complicidad. Con 32 años y sin casarse, y con un padre que había desalentado a pretendientes que pudieran haberla alejado del negocio familiar, se encontró atrapada en una pesadilla creada por ella misma. Ya no puedo dormir sin ver sus rostros,
escribió en diciembre de 1787. Los niños, especialmente, me persiguen. William se ha vuelto algo inhumano en sus entusiasmos. La semana pasada habló de experimentar con técnicas de preservación que permitirían vender miembros enteros como reliquias intactas. Madre lo animó, hablando del potencial de ganancias mientras citaba las escrituras sobre la santificación de los vasos sagrados. No puedo soportar mucho más. La crisis de conciencia de Sarah coincidió con una intensificación de las actividades de la familia. El éxito de las reliquias infantiles los había envalentonado, en especial a William, cuyo papel se había expandido a medida que Nathaniel envejecía. Con 27 años, William había perfeccionado sus técnicas de preservación para crear reliquias más convincentes y, por lo tanto, más caras. Insistía en aumentar la producción, argumentando que el hambre espiritual posterior a la revolución había creado un mercado que debían explotar al máximo. Esa aceleración exigía más víctimas, lo que aumentaba los riesgos de ser descubiertos. William propuso una solución: apuntar a asentamientos fronterizos remotos, donde las desapariciones llamarían menos la atención. Nathaniel, ya mostrando señales de la enfermedad que acabaría por matarlo, cedió el liderazgo a su hijo menor, pese a las objeciones de Thomas, quien advertía que semejante expansión invitaba a un peligro innecesario. En enero de 1788 ocurrieron dos hechos que pusieron en marcha la eventual exposición de la familia. Primero, William regresó de un viaje de 2 semanas al oeste de Pensilvania con 3 nuevos sujetos, todos niños de un asentamiento remoto devastado por enfermedades invernales. Procesar a esas víctimas con tanta rapidez desbordó incluso el sistema eficiente de la familia, obligándolos a almacenar restos parcialmente preservados en el sótano del taller durante más tiempo de lo habitual. Segundo, y de forma más decisiva, Sarah Wedmore tomó una decisión fatal. Durante un inusual viaje en solitario a Filadelfia para entregar correspondencia y cobrar pagos, buscó a Elijah Thompson, cuya investigación había conocido por la vigilancia de su familia sobre posibles amenazas. Su encuentro, realizado en la trastienda de una librería cuáquera, duró más de 3 horas. Las notas codificadas de Thompson, descifradas décadas después, recogieron las revelaciones de Sarah. Mujer W confirmó todas las sospechas, y peor de lo imaginable. Operación familiar más extensa de lo documentado. Estimaciones: 70 más víctimas adultas. 20 más niños desde el inicio. Métodos de procesamiento y red de distribución detallados. Nombres de funcionarios eclesiásticos participantes, ver lista codificada aparte. Lo más perturbador: cámara subterránea bajo el taller principal contiene restos en diversas etapas de procesamiento, además de muestras archivadas de todas las víctimas. Porciones pequeñas preservadas como referencias de control de calidad, etiquetadas con nombres y fechas. Sarah aceptó ayudar a Thompson a obtener evidencia física, entregándole un mapa dibujado a mano del complejo del taller, incluyendo la entrada oculta a la cámara subterránea de procesamiento. También reveló la existencia de un libro mayor, conservado por Elizabeth Wedmore, que registraba cada adquisición y cada distribución desde el inicio del negocio, un recuento meticuloso de décadas de horror que, si se obtenía, proporcionaría pruebas irrefutables. Sé que me condeno al revelar estas cosas, le habría dicho Sarah a Thompson. No espero misericordia en este mundo ni en el otro, pero los rostros de los niños no me dejan en paz, y no puedo permitir que más inocencia alimente la obra impía de mi familia. Thompson, consciente tanto del valor como del riesgo de la información de Sarah, arregló que ella permaneciera con contactos cuáqueros de confianza en lugar de regresar al complejo de los Whitmore. Esa decisión, bien intencionada, aceleró la confrontación que se acercaba. Cuando Sarah no volvió en la fecha prevista, William Wedmore sospechó de inmediato una traición. Según la confesión posterior de Thomas Wedmore, la familia celebró un consejo tenso al darse cuenta de la deserción de Sarah. William estaba furioso con frialdad, paseándose por el estudio mientras proponía medidas cada vez más violentas. El padre, debilitado por la enfermedad, permanecía desplomado en su silla,
murmurando a ratos oraciones o pasajes bíblicos sobre Judas y la traición. La madre se mantenía serena, enumerando metódicamente las vulnerabilidades que creaba la ausencia de Sarah y la evidencia que debía eliminarse. Yo propuse huir, abandonar el taller y empezar de nuevo en otro lugar. Pero William no quiso ni oír hablar de renunciar al negocio que consideraba su derecho de nacimiento. La familia decidió una estrategia de dos frentes. William rastrearía a Sarah para eliminar la amenaza inmediata, mientras Elizabeth supervisaría el traslado de los materiales más comprometedores a un lugar secundario, una mina abandonada en el extremo occidental de la propiedad que, años atrás, habían adaptado como almacén. Lo que no podían saber era que Thompson ya había empezado a reunir una coalición de autoridades para actuar en función de la información de Sarah. Consciente de que los funcionarios locales podían incluir aliados de los Whitmore, acudió a los miembros más influyentes de la reunión anual de Filadelfia, quienes a su vez involucraron a contactos confiables dentro del gobierno estatal recién formado. Para el 12 de febrero de 1788, ya existía un plan para allanar el complejo de los Whitmore y reunir pruebas de sus crímenes. La noche anterior al operativo, una tormenta de nieve cayó sobre el condado de Chester, dificultando viajes y comunicaciones. Thompson, temiendo que cualquier demora diera a los Whitmore tiempo para destruir evidencias, tomó la decisión fatídica de avanzar con un grupo más pequeño en lugar de esperar mejores condiciones. Salió de Filadelfia con 6 hombres armados, incluidos 2 alguaciles y 4 voluntarios cuáqueros decididos a poner fin a las atrocidades de los Whitmore. Lo que siguió fue descrito por múltiples fuentes como la noche del descubrimiento impío, un encuentro con la depravación humana que perseguiría a todos los implicados el resto de sus vidas. El 13 de febrero de 1788 llegó con vientos aullantes que impulsaban la nieve horizontalmente sobre el campo de Pensilvania. Eli H. Thompson y su pequeño grupo alcanzaron las afueras de la propiedad Whitmore poco después del anochecer, con sus faroles luchando contra la oscuridad y la ventisca. Se acercaron a pie, siguiendo el mapa de Sarah hacia el taller en vez de dirigirse a la casa principal. Nos movíamos como fantasmas a través de la tormenta, escribió James Pearson, uno de los voluntarios cuáqueros, en un relato sellado junto a los registros de Thompson. El viento ocultó nuestra aproximación, pero también nos impidió oír actividad dentro de los edificios. Las ventanas del taller brillaban con luz de faroles pese a la hora tardía, una señal ominosa de que nuestra llegada quizá no sería inesperada. Los hombres se colocaron alrededor de la estructura, Thompson y los 2 alguaciles se aproximaron a la puerta principal, mientras los demás cubrían posibles rutas de escape. El plan era asegurar rápidamente a cualquier ocupante y luego localizar la entrada oculta a las cámaras subterráneas que Sarah había descrito. Thompson llamó con firmeza, anunciando asuntos oficiales. Tras un momento de silencio, la puerta se abrió y apareció Thomas Wedmore, con su figura alta recortada contra la luz interior del taller. No mostró sorpresa ante nuestra presencia, registró Pearson. Sus ojos recorrieron a nuestro pequeño grupo como si estuviera contando. Luego se hizo a un lado con una calma inquietante, invitándonos a entrar si así lo exigíamos. Percibí de inmediato que algo estaba terriblemente mal. Su actitud no era la del pánico por el descubrimiento, sino la resignación serena de un hombre que se había preparado para este instante. Dentro, la planta principal del taller parecía el espacio de cualquier artesano, herramientas colgadas con orden exacto, objetos religiosos a medio terminar sobre bancos de trabajo, y el aroma de virutas de madera y barniz flotando en el aire. Thomas permanecía con las manos entrelazadas frente a sí, respondiendo a las preguntas directas de Thompson con respuestas monosilábicas, mientras su mirada se desviaba una y otra vez hacia un gran armario contra la pared del fondo. Siguiendo esa mirada, el alguacil William Bradford se acercó al armario y lo encontró sin llave. Dentro, en lugar de herramientas o suministros, halló una bolsa de terciopelo negro que contenía lo que parecía ser un dedo humano preservado. Ante ese hallazgo, el comportamiento de Thomas Wedmore cambió. Bradford testificó después que Thomas se desplomó de rodillas, murmurando lo que sonaba a oraciones o confesiones.
Al preguntarle por los demás miembros de la familia, Thomas reveló que su padre yacía enfermo en la casa principal, mientras que su madre y su hermano William habían partido horas antes con varios baúles grandes, rumbo al borde occidental de la propiedad. Thompson envió de inmediato a 2 hombres para interceptar a Elizabeth y William, mientras él y el resto presionaban a Thomas para que revelara la entrada a la cámara subterránea. Tras resistirse al principio, Thomas los condujo hasta un banco de trabajo que, al deslizarse, dejó al descubierto una trampilla instalada en el suelo del taller. El olor que emergió de esa abertura los golpeó como un puñetazo físico. Una miasma de conservantes químicos mezclada con el inconfundible hedor de la descomposición humana, escribió Pearson. Thomas encendió un farol y los guió por unas escaleras estrechas de madera hacia una oscuridad que parecía tragarse la luz. Lo que hallamos abajo supera mi capacidad de describirlo sin comprometer la paz de mi alma, continuó Pearson. Aún así, la verdad debe quedar registrada, por aborrecible que sea. La cámara subterránea se extendía bajo el taller y más allá, una serie de salas excavadas en la tierra y reforzadas con soportes de madera. La primera estancia contenía bancos de trabajo similares a los de arriba, pero los instrumentos sobre ellos estaban claramente diseñados para precisión quirúrgica, no para carpintería. Recipientes de vidrio de distintos tamaños guardaban líquidos cuyo propósito los hombres no se atrevieron a imaginar. Un gran desagüe en el centro del suelo de piedra conducía a un sistema de canales que desaparecía dentro de las paredes. Todo estaba organizado con meticulosidad, informó Bradford. Cuadernos con procedimientos detallados reposaban junto a instrumentos quirúrgicos ordenados por tamaño y función. Un volumen, abierto en una página usada recientemente, mostraba dibujos de anatomía humana con secciones específicas resaltadas y anotadas con instrucciones de preservación. La sala contigua reveló el verdadero horror de la operación Whitmore. Allí, 3 cuerpos en distintas fases de procesamiento colgaban de ganchos de hierro incrustados en las vigas del techo, 2 adultos, un hombre y una mujer, y un niño estimado en 9 o 10 años. Cada uno había sido parcialmente disecado con precisión quirúrgica, y sus restos tratados con conservantes que daban al tejido expuesto una apariencia antinatural, cerosa. Lo más inquietante era la tercera cámara, a la que Thomas se refirió con voz hueca como el archivo. Estanterías del suelo al techo cubrían las 4 paredes, repletas de cientos de pequeñas cajas de madera, cada una etiquetada con esmero con nombres, fechas y lugares. Una inspección al azar reveló que cada caja contenía un fragmento humano preservado, un trozo de hueso, una sección de piel, un órgano pequeño o una muestra de tejido guardada como catálogo de referencia de todos los santos que los Whitmore habían creado y distribuido. En el centro de aquella sala había una gran mesa de madera, y sobre ella descansaba el libro mayor de Elizabeth Wedmore, el registro comercial que Sarah había mencionado. Thompson escribió, este enorme volumen consignaba, con frialdad mercantil, la obtención de las víctimas, el procesamiento de sus restos y la distribución de las reliquias resultantes a iglesias de toda la costa oriental. Cada entrada incluía el precio pagado, la iglesia que recibía los objetos y notas sobre la procedencia falsa entregada a los compradores. Thomas Wedmore, ya aparentemente resignado a su destino, reveló que la operación había procesado 79 adultos y 22 niños desde su inicio en 1745. La familia había suministrado reliquias a más de 40 iglesias en 7 estados, generando una riqueza que fue cuidadosamente blanqueada mediante negocios legítimos y propiedades de tierra. Cuando le preguntaron cómo elegían a sus víctimas, la respuesta de Thomas heló a los investigadores hasta lo más profundo. La madre tenía el discernimiento. Podía sentir quiénes, por su cuerpo, producirían las reliquias más poderosas, los verdaderamente devotos, los inocentes, aquellos cuyo sufrimiento los purificaba para un propósito sagrado. También le enseñó a William a verlo. Observaban en reuniones de iglesia, en avivamientos, identificando a quienes, con su carne, podrían traer milagros. La inspección de las cámaras subterráneas se prolongó durante horas, y los hombres registraron sus hallazgos con tanta minuciosidad como les permitió su estado de conmoción.
Cuando el amanecer empezaba a acercarse, un alboroto arriba los hizo volver al nivel del taller, donde encontraron a los dos hombres enviados a interceptar a Elizabeth y William Wedmore. Uno estaba gravemente herido, sangrando por una profunda cuchillada en el hombro. William Wedmore peleó como si estuviera poseído, declaró el herido. Los encontramos en el pozo de mina abandonado, tal como Thomas había indicado, pasando cajas de un carro hacia la entrada. Al enfrentarlos, Elizabeth intentó negociar con nosotros, ofreciéndonos dinero para que guardáramos silencio, mientras William se movía por detrás. Golpeó sin aviso, con una violencia precisa como la de un carnicero. Mi compañero está muerto, le cortaron la garganta antes de que yo pudiera intervenir. Los Whitmore huyeron hacia el bosque con todo lo que pudieron cargar. Al romper el día se organizó una búsqueda más amplia y se enviaron mensajeros para alertar a las autoridades de los condados vecinos. Nathaniel Whitmore fue hallado en la casa principal, demasiado debilitado por la enfermedad como para haber participado en las acciones recientes. No opuso resistencia al ser detenido, alternando entre justificaciones religiosas del trabajo de su familia y una aparente confusión sobre lo que lo rodeaba. La búsqueda de Elizabeth y William Wedmore continuó durante 3 días, hasta llegar a su conclusión macabra. Sus cuerpos fueron encontrados en una pequeña cabaña de caza, a 12 millas de la propiedad familiar, colocados uno junto al otro sobre un altar tosco construido con materiales locales. Ambos habían ingerido veneno después de, al parecer, realizar algún tipo de ritual cuya naturaleza exacta sigue sin estar clara. Las notas halladas en el lugar sugerían que creían que sus muertes consagrarían las reliquias restantes que habían logrado salvar durante la fuga. Thomas Whitmore fue juzgado en Filadelfia en abril de 1788, y el proceso se llevó con un secretismo inusual debido a lo sensacional y perturbador de los crímenes. Fue ahorcado el 7 de mayo de 1788, después de ofrecer una confesión completa que corroboró la evidencia física encontrada en el complejo familiar. La cuestión más difícil para las autoridades era qué hacer con los cientos de restos humanos que habían sido distribuidos como reliquias a iglesias que nada sospechaban. La decisión, tomada tras largas deliberaciones entre líderes del gobierno y de la religión, priorizó evitar el pánico público y la desilusión religiosa por encima de una revelación total. Las consecuencias del horroroso negocio de los Whitmore plantearon desafíos sin precedentes tanto para las autoridades civiles como para las religiosas en los jóvenes Estados Unidos. La verdad completa amenazaba con debilitar la fe pública en las instituciones religiosas, en un momento en que esa fe se consideraba esencial para la base moral de la nueva nación. Tras consultar con líderes de distintas denominaciones, se alcanzó una decisión que definiría cómo este capítulo oscuro sería recordado, o, más bien, deliberadamente borrado. Determinamos que los fieles debían ser protegidos del conocimiento que pudiera devastar sus cimientos espirituales, escribió el juez William Bradford en un memorando sellado dirigido al gobernador de Pensilvania. Las iglesias que participaron sin saberlo en esta abominación no tienen por qué cargar con la vergüenza pública ni perder la confianza de sus congregaciones. Por lo tanto, todos los registros de esta investigación serán sellados por un periodo no inferior a 100 años, y los funcionarios implicados quedarán obligados al silencio bajo juramento. A las iglesias que habían comprado reliquias de los Whitmore se les informó en privado de su verdadera naturaleza. A cada institución se le ofreció la opción de que los restos fueran recogidos discretamente para un entierro cristiano apropiado en tumbas sin marcar, o permitir que los propios líderes de la iglesia manejaran el asunto con absoluta discreción. Según el informe final de Thompson, la mayoría eligió esta segunda opción, reacia a involucrar incluso a representantes gubernamentales discretos en lo que se consideraba una profanación profunda de sus espacios sagrados. Lo que las autoridades no anticiparon fue cuántos líderes eclesiásticos optarían por una tercera alternativa, una que revela los aspectos más oscuros de la psicología humana y de la convicción religiosa. De las 43 iglesias identificadas en el libro mayor de Elizabeth Wedmore, los registros históricos sugieren que al menos 17 decidieron conservar los restos humanos, continuando presentándolos como reliquias auténticas aun conociendo su origen real.
La justificación de esos clérigos resultó inquietante por su pragmatismo. Thompson anotó en su última entrada, antes de que los registros fueran sellados, que varios sostenían que, dado que los milagros asociados a esos restos habían ocurrido sin importar su procedencia, quizá Dios sí había santificado a esas pobres víctimas mediante su sacrificio involuntario. Otros hablaron de manera más práctica sobre las donaciones, el aumento de asistencia y el prestigio adicional que sus iglesias habían obtenido al poseer reliquias tan poderosas. Renunciar a esas ventajas, argumentaban, dañaría más a sus congregaciones que continuar con el engaño. Thompson, un hombre de principios morales inquebrantables, consideró esa lógica repulsiva. Sus últimos esfuerzos se centraron en elaborar un registro confidencial de cada víctima de los Whitmore cuya identidad pudiera establecerse, junto con la ubicación de sus restos, si se conocía. Este documento, pensado para evitar que esas personas fueran borradas por completo de la historia, se incluyó en los archivos sellados, con instrucciones de usarlo para un memorial adecuado cuando la verdad pudiera por fin reconocerse. La propiedad de los Whitmore fue reducida a cenizas en un incendio registrado oficialmente como accidental, aunque múltiples relatos sugieren que fue provocado deliberadamente por autoridades locales para eliminar cualquier evidencia restante de los horrores ocurridos allí. La tierra fue recuperada por el Estado y, con el tiempo, dividida y vendida a familias que no sabían nada de su pasado. A Sarah Wedmore, cuyo valor ayudó a exponer los crímenes de su familia, se le otorgó una nueva identidad y fue trasladada a Boston, donde vivió bajo protección cuáquera hasta su muerte en 1823. Su diario, mantenido hasta sus últimos días, retrata a una mujer perseguida por la culpa, pero decidida a honrar a las víctimas mediante una vida dedicada a obras de caridad, especialmente las destinadas a niños huérfanos. No puedo deshacer lo que mi familia hizo, escribió en su última entrada. Pero cada niño al que ayudé a alcanzar seguridad y educación se alza contra la oscuridad que creamos. He vivido 40 años intentando equilibrar una balanza que jamás podrá equilibrarse de verdad. Voy a mi juicio sin esperar misericordia, solo con la esperanza de que aquellos a quienes dañamos hayan encontrado la paz que les robamos. La evidencia física de los crímenes de los Whitmore, instrumentos quirúrgicos, fórmulas de preservación y aparatos del taller, supuestamente fue destruida tras el juicio. Sin embargo, durante décadas persistieron rumores de que ciertos objetos fueron conservados en secreto por escuelas de medicina o por coleccionistas privados fascinados por las innovaciones técnicas que la familia desarrolló para la preservación de tejidos. De particular interés para los primeros investigadores médicos fueron las técnicas de los Whitmore para mantener el aspecto vivo y la flexibilidad del tejido humano preservado, métodos que, al parecer, William Wedmore perfeccionó tras años de experimentación espantosa. Varios textos médicos de principios del siglo XIX contienen referencias indirectas a procesos de conservación con similitudes sorprendentes a los descritos en los registros del caso Whitmore, aunque nunca con atribución directa a su verdadera fuente. La historia de la familia Whitmore podría haber quedado enterrada por completo si no hubiera ocurrido un incendio en un juzgado de Filadelfia en 1879. Mientras se retiraban documentos dañados por el agua para su restauración, varios paquetes sellados del caso de 1788 fueron incluidos por error entre los registros judiciales ordinarios que se estaban procesando. Un empleado encontró fragmentos de la confesión de Thomas Wedmore y alertó a sus superiores, quienes volvieron a sellar los documentos con rapidez. No obstante, los rumores sobre su contenido circularon entre el personal del juzgado y, finalmente, llegaron a un reportero del Philadelphia Inquirer. La investigación resultante produjo un relato sensacionalista que, aunque contenía numerosas inexactitudes, hizo que el esquema básico de los crímenes de los Whitmore se conociera públicamente por primera vez. El artículo, publicado el 17 de noviembre de 1879, exactamente 134 años después de que Mary Callan se convirtiera en la primera víctima de la familia, provocó un revuelo breve antes de que líderes religiosos lo denunciaran como ficción morbosa y calumnia antirreligiosa.
Sin acceso a los archivos sellados, el reportero no pudo sostener sus afirmaciones y la historia terminó retractándose bajo presión de influyentes autoridades eclesiásticas. Para entonces, la mayoría de las iglesias que habían conservado a sabiendas reliquias de los Whitmore ya se había deshecho de ellas a medida que los clérigos mayores morían y eran reemplazados, o las había integrado tan profundamente en la tradición eclesial que su origen se olvidó incluso dentro de las propias instituciones. La evidencia física de los crímenes se había dispersado entre tumbas sin marca, colecciones privadas y relicarios de iglesias donde permanecía, y su verdadera naturaleza era conocida solo por unos pocos cada vez menos. En 1923, durante renovaciones en el edificio de la Sociedad Histórica de Pensilvania, los obreros descubrieron un compartimento oculto detrás de una estantería que contenía los archivos completos y sellados del caso Whitmore, aparentemente colocados allí por el propio Elijah Townsend como seguro ante la posibilidad de que los registros oficiales fueran destruidos. El director de la sociedad, consciente de la importancia histórica de los documentos, tomó la controvertida decisión de preservarlos manteniendo su confidencialidad. Se catalogaron bajo un título inocuo y se restringieron a investigadores calificados que obtuvieran un permiso especial. Gracias a ese acceso cuidadosamente controlado, los historiadores comenzaron a reconstruir el verdadero alcance de la operación de la familia Whitmore y su impacto duradero en la práctica religiosa estadounidense. Lo más inquietante de estas investigaciones posteriores fue la confirmación de que restos humanos procesados por los Whitmore continuaron existiendo en colecciones eclesiásticas bien entrado el siglo XX, y que algunos podrían seguir allí hasta el presente. Una encuesta realizada discretamente en 1967 identificó 11 iglesias en el este de Estados Unidos que todavía poseían objetos que coincidían con descripciones del libro mayor de los Whitmore. Aunque la mayoría de los líderes actuales desconocía su origen, cuando se les presentó evidencia de su verdadera naturaleza, las reacciones oscilaron entre una cooperación horrorizada y la negación total, con negativa a investigar más. La Harmony Meeting House donde los Whitmore solían asistir al culto aún existe, aunque la congregación se disolvió a comienzos del siglo XIX. El sencillo edificio de piedra fue reutilizado como centro comunitario, luego como escuela, y finalmente quedó abandonado en la década de 1930. Los residentes locales informan de una renuencia inusual a acercarse al lugar después del anochecer, y muchos afirman sentir una profunda inquietud al pasar por la propiedad. Si esto se debe al poder de la sugestión alimentada por las leyendas locales o a algo más difícil de explicar, sigue siendo cuestión de perspectiva. Quizá el legado más perturbador de la familia Whitmore no resida en los restos físicos de sus víctimas, sino en el impacto psicológico de su engaño. La idea de que objetos de devoción, tratados con reverencia y considerados canales de poder divino, pudieran ser, en realidad, el producto de asesinatos en serie genera una disonancia cognitiva profunda en quienes enfrentan esta historia. Plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de la fe, el poder de la creencia y la capacidad humana de autoengañarse al servicio de los resultados deseados. Si este oscuro capítulo de la historia religiosa de Estados Unidos te ha cautivado, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Nuestra comunidad de auténticos buscadores de misterios se fortalece con cada nuevo miembro, y tu apoyo nos permite seguir sacando a la luz estos horrores históricos ocultos. ¿Qué otros secretos podrían esconderse en la historia de tu iglesia local? Comparte tus opiniones en los comentarios de abajo. El caso Whitmore también nos obliga a enfrentar una realidad inquietante: los milagros atribuidos a estas reliquias fraudulentas fueron reportados por testigos aparentemente confiables. Los relatos de la época describen curaciones, visiones y otros fenómenos vividos por personas sin conexión con la conspiración de los Whitmore y sin un motivo evidente para inventar tales afirmaciones. ¿Fueron solo el efecto de la sugestión y la coincidencia, o la creencia sincera crea su propia realidad sin importar la naturaleza del objeto físico? Las implicaciones filosóficas van mucho más allá de este único caso histórico. En 1992, se utilizó radar de penetración terrestre para examinar la antigua propiedad de los Whitmore,
revelando anomalías compatibles con cámaras subterráneas y lo que parecía ser un pozo de mina rellenado. Una investigación arqueológica limitada confirmó la existencia de estructuras que coincidían con las descripciones del registro histórico. Aunque no se recuperaron restos humanos, los actuales propietarios, perturbados por los hallazgos, se negaron a permitir excavaciones adicionales y el sitio fue vuelto a cubrir y señalado como históricamente significativo, pero no abierto al público. La última reliquia Whitmore verificada fue retirada de una pequeña iglesia luterana en el oeste de Pensilvania en 2005, cuando una remodelación dejó al descubierto un compartimento oculto detrás del altar con una pequeña bolsa de terciopelo y una carta de 1788. El pastor, al conocer el probable origen del objeto, gestionó pruebas de ADN que confirmaron que se trataba de tejido humano. Los restos recibieron un entierro adecuado en el cementerio de la iglesia, con una simple lápida que decía, Niño desconocido de Dios, por fin en descanso. En cuanto a la casa de los Whitmore, la propiedad cambió de manos varias veces tras la confiscación del Estado y su eventual venta. La zona donde había estado el taller permaneció sin desarrollar, ya que sucesivos dueños afirmaron que los cultivos allí no prosperaban y que el ganado se negaba a pastar en esa parte específica del terreno. La leyenda local sostiene que en ciertas noches de otoño, sobre todo alrededor del 17 de noviembre, puede verse el contorno del taller brillando débilmente en la oscuridad, aunque no existe ninguna estructura física allí desde hace más de 2 siglos. Si este relato oscuro de explotación religiosa y asesinato te ha dado escalofríos, compártelo con alguien que aprecie el horror histórico. Dale me gusta para apoyar nuestra exploración continua de los terrores ocultos de Estados Unidos y suscríbete para no perderte futuras investigaciones en las sombras del pasado de nuestra nación. ¿Qué secretos siniestros podrían estar escondidos en la historia de tu comunidad? Deja tus pensamientos en los comentarios. Puede que el legado más duradero del caso Whitmore sean las preguntas que plantea sobre cómo construimos y sostenemos los relatos históricos. La supresión deliberada de esta historia por autoridades gubernamentales y religiosas demuestra cómo verdades incómodas pueden ser borradas de la memoria pública cuando amenazan instituciones establecidas o creencias apreciadas. Es un recordatorio de que lo que llamamos historia a menudo no es la verdad completa del pasado, sino la versión de los hechos que los intereses poderosos han permitido que sobreviva. Para las víctimas de la familia Whitmore, los hombres y mujeres devotos cuyos cuerpos fueron profanados tras la muerte y, especialmente, los niños inocentes cuyas vidas fueron truncadas para alimentar esta empresa macabra, quizá la mayor injusticia no sea solo su asesinato, sino el borrado de sus historias. Murieron 2 veces, primero a manos de sus asesinos y luego cuando sus identidades fueron ocultadas deliberadamente para proteger reputaciones institucionales. Al cerrar este capítulo oscuro de la historia religiosa estadounidense, debemos recordar que en algún lugar del este de Pensilvania, tumbas sin marcar guardan los restos parciales de quienes, contra su voluntad, se convirtieron en santos por la terrible empresa de los Whitmore. Otros fragmentos de esas mismas personas podrían seguir en relicarios de iglesias, venerados por fieles que desconocen su verdadero origen. La separación física de estos restos funciona como una poderosa metáfora de cómo la historia misma se fragmenta, piezas preservadas aquí, porciones ocultas allá, la verdad completa nunca reunida del todo. La próxima vez que entres en una iglesia antigua y veas una reliquia en exhibición, quizá te preguntes por su procedencia real. En ese instante de duda, rindes homenaje a quienes estuvieron a punto de perderse por el olvido deliberado de la historia. Porque al recordar a las víctimas de la familia Whitmore, afirmamos que ninguna reputación institucional vale más que la verdad, por perturbadora que sea. Este misterio nos muestra los aspectos más oscuros de la naturaleza humana disfrazados de devoción espiritual. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo, o aún hay reliquias en iglesias que esconden secretos sombríos? Deja tu comentario abajo. Si te gustó este relato y quieres más historias de horror, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. Gracias por mirar.